necesarios para alcanzar una alta calidad de vida, PDU 1998. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, gracias, mi estimado. El desarrollo humano, entonces, es un proceso que conlleva a ampliar las opciones, capacidades, las oportunidades de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, ¿verdad? Para poder alcanzar y tener una vida digna, una vida larga, una vida saludable, con conocimientos, ¿verdad? Ingresos dignos, educación, ¿verdad? Una buena esperanza de vida, ¿verdad? Este enfoque, jóvenes, el desarrollo humano, ¿verdad? Se centra en el bienestar integral de la persona, del ser humano, y no solo en el dinero, ¿verdad? O en la economía de una sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de esto que es el desarrollo humano, es fundamental hablar de la salud, la educación, los ingresos, el empleo, los niveles de vida. De hecho, jóvenes, esto se mide con el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y está determinado por tres variables, ¿verdad? Específicas. ¿Cuáles son las variables que determinan ese índice de desarrollo humano, jóvenes? ¿Cuáles son La las salud, variables que... la educación y los ingresos. Así es, ¿verdad? Bien, que miran las diapositivas, ¿verdad, mucha? Entonces, pero otros la tienen enfrente y no las miran. Entonces, cabalmente que estas son las variables, ¿verdad? Salud, educación, ingresos. Salud que se mide por la esperanza de vida, la educación por la tasa de alfabetización y los ingresos por el empleo, ¿verdad? Entonces, la salud es fundamental, lograr una vida larga, ¿verdad? Esa esperanza de vida que en el caso de Guatemala, pues, son entre los 68 y los 72 años, ¿verdad? Antes era más, ¿verdad? Pero ahora hay una serie de circunstancias, no solo las enfermedades, ¿verdad? Físicas, biológicas, sino que aparte la conflictividad, la violencia y la inseguridad que hay en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces esa esperanza de vida es la cantidad media de años que se espera que vivamos, ¿verdad? Al nacer. Entonces, repito, en el caso de Guatemala, 68, 72 años, pero es por una serie de circunstancias. Antes, repito, era más. En el caso de Centroamérica, la mayor esperanza de vida y el mejor índice, de hecho, de desarrollo humano es el de Costa Rica y ahora ya va seguido por El Salvador, ¿verdad? Nosotros nos quedamos atrás, ¿verdad? Entonces, jóvenes, la salud es fundamental, la educación, ¿verdad? Que decíamos que se mide por la tasa de alfabetismo, tener acceso a conocimientos, ¿verdad? A través de los años de estudio, ¿verdad? Entonces es fundamental. Y los ingresos que se miden por el empleo, ¿verdad? Niveles de vida, reconocer disponer de recursos necesarios, ¿verdad? Recursos económicos para poder satisfacer todas las necesidades materiales, precisamente de ese ser humano, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con esto que es el desarrollo humano y que, repito, yo quisiera que hubiese tanto que decir en una sociedad como la nuestra, pero lamentablemente nuestra realidad es adversa, ¿verdad? A ese desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hablemos por favor de lo que es el desarrollo capitalista, que es otra connotación del desarrollo. Háganme el favor de leer desde el título ese primer párrafo. ¿Quién me hace la campaña? El desarrollo capitalista es el proceso de expansión de la economía fundamentado principalmente en la división internacional del trabajo. Se expresa en el surgimiento y posterior expansión del mercado y se manifiesta por una estructura dual de desarrollo en expansión y en profundidad con una creciente desigualdad entre sectores productivos y entre países. Gracias. Entonces ahí estamos con el desarrollo capitalista, el desarrollo del modo de producción capitalista, que se expresa por o se manifiesta por una estructura dual, desarrollo capitalista en expansión o en extensión y desarrollo capitalista en profundidad. De hecho, profundizando esas desigualdades entre sociedades, ¿verdad? Al interior de los países, pero también en relación con otras sociedades. Este desarrollo capitalista, jóvenes, o el modo de producción capitalista, ¿verdad? Está regido por una ley fundamental, de la cual nosotros ya hablamos, la racionalidad
capitalista, la racionalidad del capital. ¿A qué se refiere eso? Recordemos. ¿A qué se refiere la racionalidad del capital? A ver, chicos y chicas, no me fallen, que en el otro salón hoy sí me fallaron. Aquí indica que se refiere a la lógica y principios que guían las acciones económicas en un contexto capitalista. Específicamente, ¿a qué se refiere esa racionalidad del capital como ley fundamental del modo de producción capitalista, joven? Licenciada, al buscar producir cada vez con un menor costo posible. Exactamente, y adquiriendo mayores beneficios, minimizar costos, maximizar beneficios, ganancias, dividendos, ¿verdad? Entonces esa es la ley fundamental del capitalismo. Actualmente, jóvenes, el capitalismo ya no solo se rige por el dinero, ¿verdad? Sino por la ambición de poseerlo, de acumularlo, ¿verdad? Las cosas, chicos y chicas, ya no valen por su precio de producción, sino por las expectativas de demanda, ¿verdad? Y en la actualidad esto es fundamental para ello los medios de comunicación, que son en la actualidad el aparato ideológico del capitalismo y de la globalización, enajenando nuestras mentes, ¿verdad? Constantemente, haciéndonos desear lo que en realidad no necesitamos, ¿verdad? Pero lo volvemos una necesidad, porque eso es lo que hace esos medios de comunicación, ¿verdad? Despertar esa necesidad, y repito que no es necesidad, pero es un deseo, ¿verdad? Que lo volvemos necesidad, ¿verdad? Es parte de esa extensión del capitalismo, conquistando todos los mercados del mundo, pero también esa profundización del capitalismo, produciendo de todo lo inimaginable a partir de la especialización de la fuerza de trabajo en diversos sectores y ramas productivas. De hecho, jóvenes, por eso se habla de esos niveles o vías del modo de producción capitalista. Este modo de producción capitalista, jóvenes, inicia con la acumulación originaria del capital. Ya en su momento hablamos de la acumulación originaria del capital. ¿A qué se refiere, jóvenes, por favor? ¿A qué se refiere la acumulación originaria del capital? Es el principio, miren, el modo de producción capitalista inicia con la acumulación originaria del capital. ¿A qué se refiere? Esto ya lo habíamos hablado, jóvenes. Es la enajenación de los medios de producción. Fíjense, jóvenes, que esto ustedes lo vieron en socioeconomía general, lo vieron en economía política, lo vieron en historia económica de Centroamérica y todavía tienen que buscarle ahí. Cuando hablamos de la acumulación originaria de capital, es esa disociación violenta de los productores directos de sus medios de vida. Pero si ustedes quieren más simple y en español, ¿verdad? Cuando vienen los españoles nos conquistan y nos arrebatan todo aquello que nos correspondía por derecho. Se apropian de la tierra, se apropian de la fuerza de trabajo de nuestra gente, que ya había avanzado grandemente porque no vinieron a encontrar una sociedad ignorante, ¿verdad? Habíamos avanzado en la numerología, en la arquitectura, en la astrología. En realidad era una sociedad que sí había desarrollado su intelecto, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones de vida también, ¿verdad? Entonces vienen y se apropian de todo eso de una manera abrupta y violenta. La mayor parte de sociedades del mundo fueron conquistadas de una manera abrupta y violenta. Y de ahí, jóvenes, la acumulación originaria del capital, disociación violenta de los productores directos de sus medios de vida,
¿verdad? Punto de partida del capitalismo. El punto de llegada del capitalismo, que también ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. ¿Cuál era la meta de llegada del capitalismo, jóvenes? Chicos y chicas. Ay, no, mucha. Licenciada, ¿Qué manda? podría ser a la producción industrial, al comercio y a la acumulación de capital. Entonces, ¿cuál es la meta de llegada del capitalismo en principio? La acumulación de las riquezas. La globalización, y ahí lo tienen en pantalla. La globalización, y especialmente la globalización económica. Pero yo les decía en sus momentos que en realidad fue más allá el capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento pues se pensó integrar todas las economías del mundo, que incluía la producción, el comercio y las finanzas, ¿verdad? Pero fue más allá porque ahora se habla de una globalización en lo social, en lo político, en todos los ámbitos y esferas de la sociedad. Pero además de ello, en principio solo era la acción socializadora del capital que dividía la producción entre la industria y la agricultura, ¿verdad? Ahora ya se habla de la terciarización de la economía, ¿verdad? Ese sector terciario, servicios, que incluso jóvenes está ganándole a la industria y a la agricultura en la actualidad, ¿verdad? Esto no es otra cosa sino la manifestación de esa dinámica de la sociedad, no es estática, no va a ser hasta donde ellos digan que va a llegar, sino que la sociedad aún da para más, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto que es el desarrollo capitalista, ¿verdad? Que tiene, como dijimos, una estructura dual en extensión o expansión y en profundidad, ¿verdad? Estos son los niveles, manifestaciones o formas o enfoques del desarrollo capitalista. El desarrollo capitalista en extensión, expansión de las relaciones capitalistas en tiempo y en espacio. Surge bajo la forma del colonialismo como mecanismo de la acumulación originaria del capital. Y pues les decía que en principio su punto de llegada fue la globalización, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Mientras haya dinámica en la sociedad va a haber más, ¿verdad? Este capitalismo en extensión, jóvenes, tiene dos formas de expresión. En sentido social, como proceso de transformación de la fuerza de trabajo en mercancía. La mercantilización de la fuerza de trabajo. Ya sabemos nosotros que en el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo se mercantiliza, se vuelve mercancía. Esto ligado y subordinado a la acumulación de capitales, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ese es el desarrollo capitalista en extensión en sentido social, pero también en sentido espacial, como un proceso de ampliación del espacio geográfico en que existen esas relaciones económicas capitalistas. El desarrollo del mercado capitalista, ¿verdad? El capitalismo ha trascendido las fronteras de los países, las fronteras de los estados, y ha expandido sus tentáculos por todos los mercados del mundo. Ha conquistado todos los mercados del mundo, ¿verdad? De ahí que se hable de ese capitalismo en extensión que se ha expandido por todo el mundo. Desarrollo capitalista en extensión en sentido espacial, ¿verdad? Porque al principio el proceso de ese modo de producción capitalista se da en los mercados locales, ¿verdad? En los territorios de los estados, pero poco a poco fue conquistando nuevos mercados. Se da una extensión de la producción capitalista, traslado de capitales, incluso los monopolios, grandes consorcios internacionales, multinacionales, transnacionales, ubicados en todas las partes del mundo, ¿verdad? Desarrollo capitalista en extensión. Pero no se queda ahí porque el desarrollo capitalista también se profundizó. Este es otro nivel, otra forma, otro enfoque del modo de producción capitalista,
¿verdad? Su profundidad. Se profundizó con la especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas y sectores productivos. Entonces, esta profundización del capitalismo, desarrollo capitalista en profundidad, ¿verdad? Se refiere a la intensificación del desarrollo del capital y su constante reproducción. Y se vincula con el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios tecnológicos. La especialización de la fuerza de trabajo es fundamental. Especialización de la fuerza de trabajo en diversos sectores y ramas productivas, ¿verdad? Y se fue profundizando y diferenciando, ¿verdad? Lo más triste es que fue dividiendo las sociedades y generando una diferenciación al interior de la sociedad y en relación con sociedades que tienen patrones de desarrollo más elevados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pasamos de una producción mercantil simple a una producción mercantil capitalista, de un capitalismo comercial a un capitalismo industrial, ¿verdad? En principio el capitalismo era comercial, ¿verdad? Pero poco a poco pues se da ese paso del capitalismo comercial al capitalismo industrial, liderado por Inglaterra, que fue donde se dio la primera revolución industrial. Entonces el capital comercial se transformó en capital industrial, ¿verdad? Bajo los mecanismos de la división social del trabajo. En principio, estamos hablando de una especialización de la fuerza de trabajo, ¿verdad? En principio especializándose en la industria, en la agricultura, hasta llegar a lo que hoy es una división internacional del trabajo, una especialización de la fuerza de trabajo a nivel internacional. Pero bueno, esto porque se ha dado esa profundización del capitalismo, producto de la especialización de la fuerza de trabajo en diversos sectores y ramas productivas, principalmente producto de esta revolución industrial, ¿verdad? Esa primera revolución industrial que se dio en Inglaterra. Ustedes ya leyeron al respecto en Hinkelhammer, ¿verdad? En la dialéctica del desarrollo desigual. Inglaterra, de hecho, cobra hegemonía, se vuelve un país poderoso a raíz de esta primera revolución industrial. Aproximadamente entre los años 1760 a 1840, el siglo XVIII, ¿verdad? Ello porque supo aprovechar los recursos fundamentalmente jóvenes, las cuencas de carbón, ¿verdad? Los yacimientos de hierro, ¿verdad? Entonces, eso les permitió incursionar en el transporte, en las comunicaciones, ¿verdad? Y esto redujo las distancias en un momento dado para poder realizar esas transacciones comerciales, pero también profundizó la posibilidad de diversificar la producción. Entonces, el uso del carbón como fuente de energía, máquinas de vapor, las bombas, locomotoras, motores marinos, máquinas de hilar. De hecho, la primera gran máquina de hilar, ¿verdad?, permitió una producción, elevar el volumen de producción en textil, ¿verdad? Y fue fundamental, ¿verdad?, allá en Inglaterra, ¿verdad? Esa revolución que se gestó en Inglaterra y que revolucionó las estructuras de la sociedad, no únicamente revolucionó las estructuras de la sociedad inglesa, sino también se expandió a los demás países europeos, ¿verdad? Pero esos países se volvieron dependientes de esa hegemonía que alcanzó Inglaterra en ese momento, incluso de este lado, ¿verdad? Sin embargo, no dejaron que las cosas se quedaran así, ¿verdad? Buscaron la manera de sobreponerse y dejar de ser dependientes a esa potencia en su momento que era Inglaterra, ¿verdad? No quisieron hacerlo. Entonces yo les decía a los chicos que ellos apostaron a la educación, por eso es tan importante ese capital humano, ¿verdad? Porque dijeron ellos, las otras sociedades, como por ejemplo ustedes ya vieron, Francia, Alemania, de este lado Estados Unidos, dijeron, ¿cómo va a ser eso? Nosotros tenemos que hacer algo para poder superar, ¿verdad?, ese dominio que ahora tiene sobre nosotros Inglaterra. Y entonces le apostaron al mayor recurso que ellos tenían en ese momento, que era el recurso humano. Entonces dijeron, bueno, capacitémoslos, especialicémoslos, que estudien, que se preparen, que se instruyan, y ellos nos tienen que sacar de este problema, ¿verdad?
Y eso fue lo que hicieron. Entonces hicieron gente con conocimientos, gente con ansia de investigar, de ser científicos, de generar producción, ¿verdad? Y de ser competitivos, ¿verdad? Y entonces estas sociedades lograron desarrollar sus industrias autóctonas, ¿verdad? De igual importancia que aquella que había generado en algún momento Inglaterra y pudieron competir, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? De ese capital humano, ¿verdad? Les dio la posibilidad en su momento de competir, de ser eficientes y de superarse a la hegemonía que en aquel momento tenía y había alcanzado Inglaterra, ¿verdad? Y de ahí, pues, que no se quedó en una primera revolución industrial, sino que vamos a una segunda revolución industrial. Esta se gestó en Estados Unidos, de este lado, ¿verdad? Estados Unidos logró, ¿verdad?, ese poder descubrir y transformar ese recurso que es el petróleo. De hecho, esta segunda revolución industrial también es llamada revolución petroquímica, ¿verdad? Aproximadamente entre 1859 y 1970. Y con ello la utilización del petróleo, la electricidad, los motores eléctricos, la siderurgia, esa fundición del acero y el aluminio, ¿verdad? La industria química, la producción de automóviles. Segunda revolución industrial. No nos quedamos ahí. Les decía a los chicos que hay algunos teóricos, investigadores, estudiosos desde este punto de vista económico que se niegan a creer que ya vamos por una cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y aún se mantienen a una tercera revolución industrial. Sin embargo, hay otros estudiosos, investigadores, especialistas en economía que no dicen, ya estamos en una cuarta revolución industrial, ¿verdad? Entonces, la tercera revolución industrial, jóvenes, y con ella el nacimiento de la informática, la robótica, la microelectrónica, aparecen energías alternativas como los paneles solares, el transporte aéreo, los plásticos duros, satélites, la energía atómica, la carrera espacial, el hombre llega a la luna, ¿verdad? Que ahora dicen que no, ¿verdad? No, en realidad no se ha comprobado, ¿verdad? Si en efecto llegó o no, porque ahora está en tela de juicio, ¿verdad? Eso fue en 1969, si no estoy mal. Y llegar a una cuarta revolución, ¿verdad? Con el desarrollo de las telecomunicaciones, internet, mecanismos de amplia capacidad, todos esos dispositivos electrónicos, chips, todo eso que es propio de ustedes, Juventud Divino Tesoro, ¿verdad? Y que eso sí se la saben de bien a bien. Entonces, el traslado de información genética de unos productos hacia otros, productos transgénicos y fundamentalmente los trabajadores del conocimiento, capital humano, ¿verdad? Esos trabajadores del conocimiento que son la fuerza de gravedad del capitalismo y de la globalización, investigando, generando, produciendo, ¿verdad? Científicos trabajando día y noche en los laboratorios de las empresas, de las universidades, produciendo hasta lo inimaginable. Cada una de estas revoluciones, chicos y chicas, significó un grado de profundización del capitalismo. Significó el avance de las fuerzas productivas, el desarrollo de las capacidades intelectuales, inventivas, creativas, innovadoras de los científicos, de los trabajadores del conocimiento, puestos al servicio de la productividad en un modo de producción capitalista, ¿verdad? Y se profundizó el capitalismo, ¿verdad? Y de ahí que ha profundizado las diferencias entre sociedades al interior de ellas y con relación a otras sociedades que han avanzado mucho más en esta actividad económica que es transformativa y que es la industria, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esos niveles del desarrollo capitalista, tanto en extensión como en profundidad, ¿verdad? Leamos acá, chicos y chicas, por favor. Dice capitalismo, desarrollo. Capitalismo igual a desarrollo desigual. Forma de producción. Resultado de un proceso de acumulación de capital. Se expresa en la necesidad creciente de conquistar nuevos mercados. Convierte tanto los medios de consumo como los medios de producción en mercancías. Transforma en mercancías la fuerza de trabajo.
es desarrollo mundial de la economía del capital. Gracias. Entonces, capitalismo, desarrollo capitalista, desarrollo desigual, porque recordemos, jóvenes, que decíamos que este desarrollo desigual, lo mismo que es decir, subdesarrollo, es una condición objetiva del modo de producción capitalista. Donde se ha desarrollado ese modo de producción capitalista, necesariamente va a haber desarrollo desigual, subdesarrollo. Y en sociedades como nosotros, más profundo y más evidente por la dinámica de nuestras economías, ¿verdad? Y por la dinámica lenta del desarrollo. Entonces ahí estamos con el capitalismo, ¿verdad? Y ese desarrollo capitalista que es igual a decir desarrollo desigual. Forma de producción, resultado de un proceso de acumulación de capital, y se expresa en la necesidad creciente de conquistar nuevos mercados. A ver, jóvenes, cuando hablamos de esa expresión del capitalismo que se manifiesta en esa necesidad de conquistar todos los mercados del mundo, ¿estamos hablando de qué nivel, manifestación o forma del capitalismo? Forma de producción. ¿Cuál es el nivel, el enfoque, la manifestación, la forma del capitalismo que se expresa en la necesidad de conquistar todos los mercados del mundo? Va más allá de las fronteras, trasciende las fronteras. El imperialismo. ¿Qué manda? ¿Cuál es esa vía, nivel, forma, manifestación del desarrollo capitalista que se expresa en la necesidad de conquistar todos los mercados del mundo? Fase superior de imperialismo. No. Globalización. No. ¿Cuál es la vía, la forma, la manifestación, el nivel del capitalismo que se expresa en conquistar todos los mercados del mundo, trasciende las fronteras de los países? El monopolio. ¿Cuál es esa forma, esa vía, esa manifestación, ese enfoque del capitalismo que se expresa con la creciente necesidad de conquistar todos los mercados del mundo? La acumulación original de capital. ¿Cuál es esa vía, ese enfoque, esa manifestación del capitalismo que se expresa con la creciente necesidad de conquistar todos los mercados del mundo? Imperialismo. Porque el capitalismo tiene una estructura dual. ¿Cuál es entonces de esa dualidad? ¿Cuál es el nivel, la vía, la forma, la manifestación del capitalismo que se expresa conquistando todos los mercados del mundo? Globalización. ¿Cuál es el nivel, la forma, la manifestación del capitalismo que se expresa en la necesidad de conquistar todos los mercados del mundo? Desarrollo capitalista en extensión. Muchas gracias. Ahí lo tienen, el que no quiere ver es como el que no quiere oír, no quiere saber, ¿va, mucha? Entonces ahí estamos, jóvenes, con ese desarrollo capitalista, ¿verdad? Tanto en extensión como en profundidad. Vamos a ver acá. Entonces, miren, dice, convierte tanto los medios de consumo como los medios de producción en mercancía. Transforma en mercancía la fuerza de trabajo, haciéndola productiva, especializándola, porque eso es lo que le interesa al capitalismo, ¿verdad? Ese capital humano, esa fuerza de trabajo especializada, le sirve, le es útil, ¿verdad? Es competitiva. Entonces ahí estamos hablando de la vía, la manifestación, el enfoque del capitalismo.
Chicos y chicas. Cuando el capitalismo convierte la fuerza de trabajo en mercancía, especializándola, aprovechándose de sus capacidades productivas, demandando que diversifique su producción. Estamos hablando de qué nivel, vía, manifestación del capitalismo. Del desarrollo capitalista en profundidad. En profundidad. Bueno, entonces ahí estamos, chicos y chicas, con el desarrollo capitalista, tanto en extensión como en profundidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esa economía capitalista, verdad? Entonces se refiere al conjunto de actividades sociales vinculadas a la producción, distribución y comercialización, intercambio y consumo de bienes y riqueza materiales satisfactorias de las necesidades humanas. Actividades económicas que se encuentran bajo el predominio del capital y funcionan con arreglo a sus leyes, principalmente aquella acumulación aquella racionalidad del capital, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, la producción y la economía capitalista requieren la conversión y existencia del dinero y los medios de producción como capital, es lo fundamental, ¿verdad? Esa propiedad privada capitalista. Todo que sea de dominio de ese grupo que tiene, de ese reducido grupo de las sociedades que tiene ese poder o esa acumulación, esa capacidad de acumular ese capital, que lo hacen dueño de todo, ¿verdad? Esa propiedad privada. Además, requiere que los productores directos vendan libremente, entre comillas, ¿verdad? Su capacidad productiva. Fuerza de trabajo asalariada, mercancía, porque se mercantiliza la fuerza de trabajo. Además, que los productos del trabajo adquieran forma general de mercancía y se oferten en el mercado capitalista, ¿verdad? Además, que la producción permita el aumento del valor inicial, ¿verdad? Generar excedente económico, producir plusvalía, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? De la plusvalía surge la posibilidad de acumular capitales, que a su vez permite el proceso de reproducción capitalista. Recordemos que hablábamos de reproducción, reinversión, ¿verdad? En el capitalismo, basado en esa racionalidad capitalista que recordemos que es la ley fundamental del modo de producción capitalista, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas? A ver, dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas. ¿Están o no están? Ya se me fueron. Bueno, hablemos de esto que es la pirámide del capitalismo. Yo les decía a los chicos que esta pirámide de jóvenes ya está obsoleta, ¿verdad? Realmente. Esta fue creada en 1911 con el propósito de ejemplificar de una manera gráfica cómo es que jerárquicamente está estructurado el modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, bueno, en la cima de esta pirámide está el dinero, ¿verdad? Poderoso caballero don dinero, ¿verdad? Recordemos que ahora ya no es solo el capital, sino que esa ansia de acumularlo, de poseerlo, ¿verdad? Luego seguían los gobernantes, ¿verdad? Entonces los gobernantes que pues ahí sí que decidían, ¿verdad? Los destinos de los estados, ¿verdad? Ellos el gobierno pone las reglas, ¿verdad? De hecho, todavía, ¿verdad? Pone las reglas en la sociedad. Luego seguía la iglesia, ¿verdad? Dice, nosotros los engañamos, ¿verdad? En nombre de Dios, ¿verdad? Ellos
y nos inculcaban miedo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Luego el ejército, nosotros los golpeamos, los matamos en nombre de la paz, ¿verdad? Y luego seguía la burguesía. Nosotros comemos por ustedes, ¿verdad? Viviendo del esfuerzo y del trabajo del pueblo, de la clase obrera. Y por último, jóvenes, en la base de la pirámide, ¿verdad? Encontramos al proletariado. Nosotros alimentamos a todos y trabajamos para todos, ¿verdad? El pueblo. Que si nosotros nos quitamos de acá, ¿qué pasaría? Se cae esa torre ahorita. Todo se cae, el sistema cae, ya nada serviría, nada sería igual, ¿verdad? Porque realmente nosotros sostenemos ese sistema, ¿verdad? Entonces es lo importante, la importancia que tenemos nosotros, pero no nos la creemos, ¿verdad, mucha? Entonces ahí estamos con esta pirámide. Les decía, ¿verdad? En la actualidad se considera que es obsoleta, ¿verdad? Porque han habido cambios. La sociedad no es estática, es dinámica, ¿verdad? Y ha cambiado, ¿verdad? Vamos a ver por acá, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, aquí está. Entonces, ha cambiado. Por ejemplo, ahora se habla del capitalismo actual como un capitalismo atontador, ¿verdad? Ya no está en manos de la religión, sino en manos de los medios de comunicación, que son el aparato ideológico, les decía hace un rato, ¿verdad? El capitalismo actual y de la globalización, ¿verdad? Enajenando nuestras mentes, engañándonos, ¿verdad? Constantemente. Entonces, esto en relación con esto que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia ahora ya no tiene la injerencia que tenía antes, ¿verdad? Jerárquicamente, pues tampoco tiene el grado de importancia que tuvo por mucho tiempo, ni la injerencia en decisiones del Estado, ¿verdad? Luego están los ejércitos. En la actualidad, pues de igual manera el ejército ha perdido la participación que antes tenía, ¿verdad? Esas fuerzas de seguridad internas, ¿verdad? Para salvaguardar la soberanía de los estados, en realidad ahora ya no funcionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces, han perdido injerencia también. Y la burguesía, que ahora la burguesía es la que nos gobierna, ¿verdad? Porque son los que tienen el poder económico y por ende tienen el poder político. Entonces ellos se han posicionado acá, ellos son los que nos gobiernan a nosotros, ¿verdad? Y lo que sigue, ahí sí que sin ningún cambio que se perciba, ¿verdad? Y que sea realmente significativo y menos para nuestro bienestar, ¿verdad? Y nuestro beneficio es el proletariado, el trabajador, la clase obrera, que todavía sigue en la misma posición, esperando que algún día haya un cambio que favorezca, ¿verdad? Realmente y que sea de beneficio para esas mayorías. Entonces ahí estamos, chicos y chicas, con esto que es esa pirámide que, repito, pues ya no es igual, ha cambiado porque eso denota la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Pero finalmente, pues es parte de esta realidad, ¿verdad? Entonces hablemos ahora de esta, lo que es la División Internacional del Trabajo, jóvenes. Recuerden que cuando hablamos de división del trabajo, estamos hablando de la especialización de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Ahora imagínense, hablamos de una división internacional del trabajo, especialización de la fuerza de trabajo a nivel internacional, en diversas ramas y sectores productivos, ¿verdad? Leamos, por favor, alguien que me haga la campaña desde el título. División Internacional del Trabajo, sistema de producción y distribución de riqueza y valor a nivel mundial, caracterizado por la especialización no exclusiva de los países en la producción de determinadas mercancías destinadas al mercado externo. En su expresión más simple participan dos tipos de países, centrales y periféricos. La especialización... Sí, sí, amiga, disculpe. La especialización estará en función de las características de sus estructuras productivas, capacidad tecnológica. Gracias. Entonces ahí estamos con esto que es la División Internacional del Trabajo. Ahí andamos nosotros, ahí estamos, ¿verdad? Con todo y nuestro capitalismo, con tanta falencia, pero ahí estamos nosotros, ¿verdad?
en ese sistema de producción y distribución de riqueza y valor a nivel mundial, caracterizado por la especialización no exclusiva, ¿verdad? Aunque para nosotros sí es exclusiva esa producción, ¿verdad? Porque el mismo mercado internacional, esta misma división internacional del trabajo nos ha encasillado, ¿verdad? Como productores específicamente de materias primas, en ese nivel primario, en ese sector primario de la producción, ¿verdad? Entonces nosotros estamos especializados, nosotros sí. Para ellos la especialización no es exclusiva, ¿verdad? Para los países desarrollados, porque ellos diversifican su producción, producen de todo, pero para nosotros la especialización sí es exclusiva, porque ahí estamos encasillados, ¿verdad? Porque dice, hay dos tipos de países, ¿verdad? Centrales y periféricos, y la especialización está en función de las características de sus estructuras económico-productivas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas estructuras económico-productivas? Recuerden, chicos, que les decía que cuando nace la Organización de las Naciones Unidas en 1945, de hecho, adscritas a ellas hay otras organizaciones, ¿verdad? Nacen otras organizaciones, comisiones, secretarías. Dentro de ellas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿verdad? Que en este momento tiene su sede en Chile, ¿verdad? La CEPAL nace con el propósito de estudiar y analizar las estructuras económico-productivas y la situación, la realidad de las sociedades como la nuestra, ¿verdad? Y entonces, pues es la primera que pone en evidencia, ¿verdad? La situación y las falencias que padecen nuestras sociedades, viviendo o sobreviviendo en una economía campesina, ¿verdad? Con una profundización muy amplia de la pobreza, ¿verdad? Entre otras falencias que manifiesta la CEPAL que tienen nuestras sociedades. La CEPAL entonces procede a hacer una clasificación de las estructuras económico-productivas de nuestras sociedades y de hecho divide las economías de nuestros países en dos polos, el centro y la periferia. Entonces dice esa concepción cepalina, ¿verdad? La CEPAL dice, bueno, los países centrales tienen una estructura económico-productiva homogénea y diversificada, ¿verdad? Homogénea porque todo lo que producen, lo producen con los mismos estándares de calidad, ¿verdad? Por eso es homogénea, porque todo lo que producen aplican los mismos avances científicos o tecnológicos para producir. Y diversificada porque hay una lista variada de producción, diversifican la producción, producen de todo. Y los países periféricos con una estructura económico-productiva heterogénea y especializada, ¿verdad? Heterogénea porque coexiste una forma moderna de producir versus una forma tradicional. Y especializada porque las exportaciones dependen de unos pocos bienes primarios y los procesos productivos dependen de las importaciones. Analizando esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Somos un país centro o somos periferia? Somos periferia. Así es, somos periféricos por nuestra estructura económico-productiva, ¿verdad? Heterogénea porque jóvenes, bueno, si nos hemos especializado en producir en el sector primario y espacialmente el contexto es el campo, el área rural, vemos por ahí, por lo menos ahí como hay un sector que tiene la posibilidad, que tiene capital para poder invertir, ¿verdad? E incorporar a sus procesos productivos avances científicos, avances tecnológicos. Produce modernamente. Pero hay otro sector, ¿verdad? El sector tradicional, que son las masas de población campesina, que apenas tienen sus pequeñas tierritas y producen utilizando conocimientos y técnicas transmitidas generacionalmente, ancestrales, utilizando instrumentos rudimentarios, desgastando y agotando las capacidades productivas de los suelos, ¿verdad? Y de hecho ya no solo es poquito, sino que muchos de los suelos han perdido esas capacidades productivas. Y les digo los que tienen tierra, aunque sea poquita, y los que no tienen, ¿verdad? Y especializada, jóvenes, porque
nos especializamos en un sector de la economía, específicamente en producir bienes primarios, materia prima, ¿verdad? Y así es como nos vinculamos a ese mercado externo en condiciones totalmente de desigualdad, ¿verdad? Entonces, somos un país periférico, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Enriqueciendo y desarrollando a los países centrales, porque nosotros contribuimos a su desarrollo. Nuestra periferia, para ellos es riqueza, y su estructura económico-productiva nos empobrece a nosotros cada vez más, ¿verdad? Porque la especialización está en función de las características de las estructuras productivas, la capacidad tecnológica, el acceso que tengan a la educación, a desarrollar ciencia, aplicarla a los procesos productivos. Y nosotros, repito, pues lamentablemente no tenemos las mayorías esa posibilidad, ¿verdad? De ahí que seamos un país periférico. Pero ahí participamos en la División Internacional de Trabajo, ahí estamos, ¿verdad? Además, somos partícipes de este sistema capitalista mundial, ¿verdad? Leamos el título y ese primer párrafo, por favor. ¿Quién me hace la campaña? Sistema capitalista mundial. Sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas, vinculadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado capitalista mundial. Gracias. Entonces, ahí estamos nosotros dentro de ese sistema capitalista mundial, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que estamos? Ya vimos cuál es nuestra estructura económico-productiva. Hemos platicado de ese desarrollo sociohistórico, histórico-social, del modo de producción. Hemos platicado ampliamente de ello, jóvenes. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra participación en ese sistema capitalista? ¿Como capitalistas, como semicapitalistas o como precapitalistas? Tal vez como precapitalistas. Cuénteme por qué, Walter. Considero que no tenemos toda la tecnología como para ser productores directos, sino solo proveedores de materias primas y mano de obra barata. Exacto, jóvenes. Nosotros somos, gracias, Walter. Nosotros somos partícipes de ese sistema capitalista mundial con una economía precapitalista, porque no hemos alcanzado un desarrollo capitalista. Ya lo hemos hablado incansablemente, nuestro capitalismo tiene una serie de falencias, ¿verdad? Es inducido, sometido, dependiente, no es puro porque hay resabios de feudalismo e incluso hay esclavitud si le buscamos bien, eso lo dice Hinckelammer, de hecho en su documento, ¿verdad? Es un capitalismo incipiente, entonces definitivamente con una economía precapitalista, basada en esa producción de materias primas, con una economía campesina específicamente, ¿verdad? Entonces sí, así es como somos partícipes de ese sistema capitalista mundial, ¿verdad? Hablar de sociedades capitalistas, ustedes ya vieron en el documento de Hinckelammer, ¿verdad? Por excelencia el conglomerado industrial que es Inglaterra, ¿verdad? Producto de la revolución industrial y que fue por mucho tiempo, ¿verdad? Hegemonía, un país hegemónico con un gran poder, ¿verdad? Paulatinamente las demás sociedades se convirtieron en sociedades dependientes, ¿verdad? Con una estructura económica desequilibrada, ¿verdad? Pero como lograron superar esas falencias y generar una producción autóctona que pudiera competir con esto con Inglaterra y lo que ellos producían, ¿verdad? Poco a poco fueron superando esas falencias y fueron equilibrando sus economías. Entonces, algunas sociedades en la actualidad que han logrado convertirse en economías emergentes, industrias emergentes, pues se puede decir que son semicapitalistas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Brasil, Chile, México, ¿verdad? Que han logrado superar
ciertas falencias y van un poquito más avanzados que nosotros hacia un capitalismo industrial, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, otros casos, no en América, pero en Asia, por ejemplo, China ha superado, miren, ahorita China es una potencia, no se puede decir que tiene un capitalismo desarrollado, porque no es así, ¿verdad? Porque hasta hace poco China era un país muy pobre, ¿verdad? Era un país muy pobre. A partir de que, miren, todos les han apostado a ello y es lo mejor que han hecho. A partir de que inicia a desarrollar el potencial productivo de su sociedad y hacer que todos los chinos sean productivos, empieza a superar esas falencias, ¿verdad? Porque no se puede decir que China sea socialista, eso es mentira, ¿verdad? La verdad es que eso es disfrazado, ¿verdad? Es un capitalismo y un semicapitalismo que ahí va avanzando y muy pronto va a librar esa distancia que le separa del capitalismo desarrollado. Igual pasa con India. La India es increíble, después de vivir tanta pobreza, ahorita está superando todas esas falencias, ¿verdad? Entonces realmente son economías que van hacia adelante a convertirse, a desarrollar su capitalismo, tanto en expansión como en profundidad, ¿verdad? Van más rápido y están acortando esa brecha. Pero nosotros no, nosotros todavía estamos en pañales, ¿verdad? Definitivamente. Entonces sí, somos una sociedad precapitalista, ¿verdad? Con una economía precapitalista, pero partícipes de ese sistema capitalista mundial en condiciones de desigualdad, definitivamente, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas, consultas, aportes al respecto. Los felicito porque aquí sí pusieron más atención que en el otro salón, mucha, ya me tardé un montón esperando que me respondieran y me resolvieran las preguntas. A ver, dudas, preguntas, consultas, aportes. Bueno, entonces, jóvenes, repito, por ahí nos va a hacer el favor el link, si no lo ha hecho, pero yo creo que ya lo hizo, ¿verdad? De compartirles el link y en la contraseña para poder que ustedes se matriculen. Hay que matricularse ya, chicos y chicas, por favor, para poder tener acceso a su examen. Y ya saben la fecha del examen, el primer parcial, el 27 de agosto, y pues vamos a terminar la primera unidad y le vamos a entrar a la segunda porque no hay de otra, ¿verdad? Porque no podemos perder el tiempo, así es de que está en ustedes ponerse pilas. Que pasen muy feliz noche, buen provecho, cuídense mucho. Lick, no sé si tenga algo por ahí pendiente. No, licenciada, solo que ya se atendió lo que usted indicó. Ya. ¿Manda? Ya se compartió lo que usted indicó. Ah, va. Ok, chicos y chicas. Entonces ahí le cuentan ahí a Lick cómo les va y el Lick me va a contar a mí. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Cuídense mucho, feliz noche.